Querido profesor, querido ayudante, queridos compañeros, sean bienvenidos todos al video de hoy para el examen parcial del primer parcial, el cual consistía en realizar un proyecto con todos los conocimientos adquiridos a lo largo de las tareas de investigación. A continuación voy a presentar el siguiente proyecto de mi propio desarrollo, el cual consiste en el control automático de un invernadero bajo siguientes condiciones. Se busca mantener un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas, controlando diferentes variables como temperatura, irradiación solar y humedad del suelo. Okay. Primero vamos a empezar con la selección de hardware que hicimos para este proyecto. Como vamos a tener tres entradas de tipo analógicas, las cuales van a ser temperatura, la humedad y la irradiación solar, necesitábamos de un PLC que cuente con este tipo de entradas. Entonces por eso nos decidimos uno de la serie S7200 y en específico el 1215, ya que este cuenta de por sí con dos entradas analógicas embebidas y dos salidas analógicas embebidas. Sin embargo, con esto no era solo suficiente, ya que tenemos tres entradas. Entonces le añadimos el módulo digital de 4 entradas analógicas de la serie SM1231. ¿Ok? También es de notar que decidimos usar un CPU de la serie C+, ya que al estar en un ambiente de un invernadero se van a manejar temperaturas, humedades y posibles condiciones de lluvia incluso. Es por eso que necesitamos un CPU que sea resistente a estas condiciones adversas, corrosivas, como son la humedad y las altas temperaturas. Por esto decidimos usar un CPU de la serie C+. Pensamos que justificaría el aumento en costo, el aumento en vida útil que tendría con respecto a un CPU de la serie normal. ¿Ok? También decidimos usar un CPU de la serie 1215, ya que necesitamos dos salidas analógicas también, ya que vamos a controlar la velocidad de los motores para la refrigeración del invernadero y la intensidad de las luces por medio de un circuito dimmer. Ok, entonces vamos a empezar primero con las variables que declaramos en nuestro PLC. Como se puede ver, tenemos las tres entradas analógicas que les dije con su dirección, que son humedad del suelo, sensor de temperatura y sensor IR. Como sabemos, las entradas analógicas son de tipo int, de tipo entero, y ocupan dos direcciones en el mapa de ocupación, como se puede ver aquí. Y B64 está ocupado con la variable humedad del suelo y B66 está ocupado con la variable sensor temperatura y B96 está ocupado con la variable del sensor de irradiación solar. El 96 ya viene a ser parte de las entradas del módulo analógico. Además de eso, tenemos las entradas on, off y sensor de lluvia. Estas son entradas de tipo booleano, las cuales están en el registro 0, en el bit 0 y 1 del motor. Tenemos las salidas booleanas digitales de motor bomba y abrir ventanas. Motor bomba activa el motor de una bomba de agua para el riego y abrir ventanas abre las ventanas del invernadero. También tenemos las salidas de tipo analógica, control de velocidad motor mediante un variador de frecuencia y control dimmer de luz mediante un circuito dimmer controlado por voltaje de 0 a 10 voltios. Tenemos la marca on-off que usamos para poder programar en el PLC. Okay, vamos a proceder primero con la database, el data block que hicimos para nuestro proyecto. Como se ve, aquí tenemos los valores de humedad mínima y máxima que determinamos para el óptimo crecimiento del cultivo. Estos valores están en porcentajes, es decir, en humedad relativa. Y también tenemos la humedad medida. Luego tenemos la temperatura mínima y máxima,
Estos valores están en grados centígrados, de 18 a 28 grados, como una temperatura ideal para el cultivo. Luego tenemos la irradiación mínima, que es en 500 watts sobre metro cuadrado. No tenemos una irradiación máxima, ya que mientras más luz tengan nuestras plantas, va a ser mejor, siempre y cuando controlemos la temperatura, que ya lo controlamos. Luego tenemos la variable de tiempo de riego, consumo de bomba. Tenemos la potencia de la bomba, que está en 3 caballos de fuerza. Y tenemos las variables de normalización para el escalamiento: temperatura, irradiación y humedad normalizada. Estas son variables internas del greenhouse. Ok, entonces vamos a proceder al main para ver la lógica. El programa decidimos realizarlo en FUP, ya que su facilidad para comparar valores y diseñar sistemas digitales y analógicos como los que estamos usando aquí, por medio de las operaciones AND y OR, nos pareció la forma más adecuada y más simplificada de poder desarrollar el proyecto. ¿Okay? Entonces, en el segmento 1 tenemos las condiciones para el riego automático. En esto me gusta llamarle 2 cadenas de bloque. La cadena de bloque de abajo lo que se encarga es de hacer el escalamiento de la variable humedad. Como sabemos, las variables analógicas en los PLCs de Siemens van de un valor de 0 a 27.846. Entonces, si la humedad del suelo es el valor que le entramos al bloque de normalización, y luego la salida nos va a ir de 0 a 1, y esta salida normalizada la llevamos al bloque de escalamiento, y dependiendo de cómo esté calibrado nuestro sensor, en este caso es del 0 al 100%, con un valor de 0 y 27.846 respectivamente, nos va a dar la humedad medida. Una vez tenemos esa humedad medida, tenemos varias condiciones para que se encienda nuestra bomba de riego. La primera es que la humedad medida sea menor a la humedad mínima, entonces eso causaría que se encienda la bomba. También se va a encender la bomba si se selecciona el on-off, es decir, si no encendemos el sistema no va a funcionar el resto del sistema por más que se cumplan las condiciones. Y tenemos el sensor de lluvia, pero ojo con el puntito aquí negado, es decir, si se detecta que está lloviendo, no se van a encender las bombas, ya que la lluvia regaría de por sí el suelo. También tenemos la otra condición, y es que la humedad medida sea menor a la humedad máxima, para que esté dentro del rango en la humedad mínima a la humedad máxima. Y finalmente tenemos aquí el bloque OR, que está encargado de realizar el enclavamiento al retroalimentarle la salida motor bomba como una entrada. Una vez se encienda esto, este OR, la salida siempre va a ser 1, y no se va a apagar la bomba hasta que el suelo pase de su humedad máxima. Luego vamos con el bloque de climatización automática. En este tenemos asimismo 2 bloques de comparación. Nos dice que si la temperatura medida es mayor a la temperatura máxima, si esta salida después va a ir a un bloque OR, que es el que va a hacer el enclavamiento nuevamente, con la variable abrir ventanas en este caso. Y luego esto va a un AND, que recibe la otra condición, y es que la temperatura medida sea mayor a la temperatura mínima. Entonces, si todo esto se cumple, se van a abrir las ventanas, y además de abrir las ventanas se van a activar el motor, pero el motor lo vamos a controlar de manera proporcional. Entonces, para hacer esto, primero pasamos nuestro dato de medición a un dato ingenieril, es decir, pasamos nuestro valor que lee el PLC, el sensor de temperatura, de 0 a 27.846, lo vamos a pasar a nuestro dato ingenieril en grados centígrados.
dependiendo de la calibración de nuestro sensor, en nuestro caso, un 0 en el PLC representa 0 grados centígrados y un 27846 representa 100 grados centígrados. Entonces de nuevo usamos el bloque norm y scale y obtenemos la temperatura medida. Ahora esta temperatura medida va a ir a la primera función que usamos. Esta fue la que definimos nosotros, es el control proporcional del motor. Para esto, un momento por favor mientras abra, la decidimos programar en SSL. Como variables internas de la función tenemos temp, que es de tipo real, y la salida velocidad int. Decidimos utilizar una estructura if else para comprobar los valores y asignarlos. En la primera condición tenemos que si la temperatura está dentro del rango, es decir, es mayor a 18 pero menor a 28, vamos a hacer que la velocidad sea proporcional a la salida a la temperatura de esta. Es decir, si está en su temperatura máxima, queremos que el motor prenda a su máximo poder, que sería 27846 porque es una salida de tipo analógico, y si está a su temperatura mínima queremos que se apague, es decir, que sea 0. Entonces si la temperatura es mayor que 28, directamente le asignamos el 27846. Caso contrario, si la temperatura es menor que 18, velocidad es igual a 0. Si se encuentra dentro del rango, se va a controlar proporcionalmente, ya que hicimos una linealización y hallamos una función, una ecuación de la recta para poder asegurar esto, utilizando la técnica de punto pendiente. Ok, vamos a cerrar esto, volvemos al main, luego vamos al segmento 4, el cual es de iluminación automática. En este, la primera cadena de bloques que tenemos es el escalamiento, que de nuevo va de 0 a 27846 nuestro sensor, representando un dato ingenieril de 0 a 1750 watts por metros cuadrados. Este valor de aquí, ya escalado, la medida, es lo que le damos de entrada a nuestra otra segunda función en SSL, que sería control de luces. Aquí de nuevo, si la irradiación está dentro de nuestro rango óptimo, 400 a 800, entonces la señal del dimmer va a ser proporcional a la salida, dándonos 27846 para 400 y todos los valores menores a estos, y a partir de 800 decidimos que el dimmer se apague, y esto es para ahorro energético, ya que a partir de 800 la luz solar es suficiente para asegurar un buen cultivo, es decir, ya no tendríamos necesidad de tener las luces encendidas, por lo que no tendría sentido estar consumiendo esa energía. Entonces a partir de 800 watts por metros cuadrados se apaga las luces del invernadero. Ok, vamos a cerrar esto. Vamos con el segmento 5. El segmento 5 es el contador de tiempo de motor on, y esto lo vamos a usar para hacer el cálculo de consumo energético de la bomba. Para esto lo que hicimos es usar un temporizador con retardo a la desconexión que cuenta un segundo, y cada vez que cuenta un segundo le envía una señal a un contador ascendente, y es decir, cada vez que se active esta señal, esto va a aumentar en una unidad, y sabemos que esa unidad es un segundo. El counter value es igual a un segundo cada vez que aumenta. Ahora, para reiniciar esto, le utilizamos un bloque XOR, o un O exclusivo en español, y la entrada que le damos aquí viene de otro temporizador con retardo a la desconexión, con un tiempo de espera de 1 milisegundo,
y esto es solo para darle al tiempo al PLC en sus ciclos, para poder, una vez se activa esto, se activa este siguiente temporizador, pasa un milisegundo y este también se pone en 1. Eso desactiva el XOR, ya que sabemos que el XOR solo da 1 cuando solo una de las entradas es 1 y la otra es 0. Si las dos son 1 nos va a dar un 0. Entonces eso se activa este contador, que desactiva su salida, que desactiva el contador de espera y vuelve a desactivar esto aquí. Si motor bomba sigue encendido, se vuelve a activar el temporizador de riego, vuelve a activar su salida y va a aumentar en otra unidad el contador de riego. ¿Okay? Y finalmente tenemos la función de consumo energético. Como se puede ver aquí, los datos, las variables internas de esta función son tiempo de riego y potencia de bomba, y su variable out es consumo de bomba. ¿Okay? Entonces consumo de bomba es igual a potencia de bomba por 2.2371, que es este valor. Este valor es 3 horsepower es la conversión de horsepower a kilovatios. Entonces si tenemos la potencia de bomba por la conversión de horsepower a kilovatios, ya nos va a dar y esto lo multiplicamos por el tiempo de riego, que lo dividimos para 3600 para pasarlo de segundos a hora, nos va a dar el consumo de la bomba en kilovatios hora, que es la unidad que se cobra. Entonces esto nos permitiría visualizar qué tan eficiente y económico es operar el riego de nuestro invernadero. Vamos a cerrar esto de aquí y esto de aquí. Luego de esto decidimos usar un PLC para poder visualizar todas las entradas y salidas del sistema. Entonces le hicimos varias pantallas. Primero tenemos la imagen raíz, la cual es la pantalla home, desde la cual podemos encender o apagar nuestro invernadero, bueno, la automatización de nuestro invernadero. Y tiene botones para ir a cada una de las pantallas, las cuales son la de climatización, la de iluminación, la de riego y la de visualización de consumo en kilovatios hora. Okay, vamos a proceder con la simulación. Okay, esta es la ventana del PLC Sim. Aquí están todos nuestros valores. Ok, y vamos a proceder con la simulación del HMI. Ok. Entonces, como les dije, aquí tenemos el botón de on off y nuestro invernadero pasa de verde a rojo para simbolizar el on off. Ok, luego tenemos la ventana de control de climatización, que como se ve la temperatura excede los 28 grados, es decir que las ventanas están abiertas y el ventilador está encendido. Pero si nos vamos a la ventana de PLC Sim y le cambiamos la entrada a sensor de temperatura, okay, como decía, si vamos al sistema de climatización y vemos
Vemos ahorita que la temperatura excede los 28 grados, pero si nos dirigimos a PLC Sim y cambiamos esa temperatura, digamos, a unos 13 grados, como se ve, se apagó el motor y se cerró la ventana. Ok, esa sería la prueba de el sistema de climatización. Vamos con el control de la iluminación. Como vemos ahorita, con una irradiación de solar de 0, las lámparas se encuentran encendido a su valor máximo. Y con mi computadora tengo problemas con la resolución, por eso los medidores se ven de forma descontrolada, pero sí van a poder apreciar el cambio en la aguja. Ok, entonces si empezamos a aumentar la irradiación, vemos cómo pasa a un estado menos brillante las lámparas y empieza a aumentar la irradiación. Como se ve, se mueve un poquito la aguja, y si seguimos aumentando, cada vez más tenues las lámparas hasta que finalmente se apagan, como pueden ver. Ok, entonces vamos ahora con el sistema de riego. Asimismo, como se ven, ahorita la humedad está en 0, que es por debajo de la humedad mínima del 40. Entonces la bomba estaría encendida y estaría regando el cultivo. Pero si empezamos a aumentar la humedad, como se ve, esto va subiendo hasta que se desactiva porque ya llegó hasta el 70% de la humedad. Entonces y como ven, se apagó el riego, ya no aparecen las gotitas y el motor de la bomba está en rojo. Entonces pudiéramos, si volvemos por debajo del rango de los 40% de humedad relativa del suelo, el motor se vuelve a encender, como se puede ver. Entonces finalmente tenemos nuestra última pantalla, la cual es la visualización del consumo. Esto es un casi ni se alcanza a ver porque el consumo es muy bajo, han pasado segundos, no llega ni siquiera a 1 hora, y el consumo en 1 hora serían como 6 kilovatios por hora. Entonces en esta escala es muy chiquito y no me deja hacerlo más grande. Pero si tuviéramos el sistema operando durante varios días y varias horas, pudiéramos ver cómo esta línea va creciendo y nos va dando un historial con las secciones en el tiempo donde hay mayor consumo. Y ese sería el proyecto que decidimos implementar para el examen. Consideramos que es un proyecto que reúne todos los conocimientos que se tuvieron a lo largo del primer parcial. Utilizamos un correcto criterio para la selección de CPUs, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales de nuestro proyecto. Utilizamos módulos expandibles para tener más espacio de entradas analógicas. Utilizamos HMIs para poder tener una visualización de nuestro proyecto y facilitar el control a los operarios. Además, utilizamos la programación en lenguajes diferentes al de la lógica del ladder de contactos, ya
y no solo los usamos por utilizarlos, sino porque era lo más conveniente para el caso. Como ya se explicó, la razón de elegir FUB y de programar las funciones en SSL. Se programaron bloques de función, se utilizaron bloques de datos para almacenar variables internas de la data del invernadero. Se enlazaron estas variables con las variables del HMI para poder permitir la visualización. Y se utilizó contadores y temporizadores para implementar lógica de control de tiempos. Es por eso que concluimos que el siguiente proyecto de ser implementado sería un éxito, contribuyendo a una mejor agricultura, y es una muy buena exposición de mis conocimientos en la materia de automatización de procesos industriales a lo largo del primer parcial. Muchas gracias.